comentando un libro de hoy, voy a estar hablándoles de Merrick, un libro perteneciente a las crónicas vampíricas de Anne Rice, de quien ya tengo varios videos en el canal, entonces invitarlos a pasar a verlos y a suscribirse y a apoyarme en este proyecto que acaba de cumplir 1 año de vida y la verdad es que me tiene bastante orgullosa. Como ya comenté en otro de mis videos, la verdad es que Merrick no es mi personaje favorito, entonces no me había preocupado por leer el libro, pero pues se puede decir que fue el primer crossover entre las crónicas vampíricas y las brujas de Mayfair, que después lo revivimos con Blackwood Farm y Cántico de Sangre. Que la verdad es que las brujas de Mayfair, como ya dije en el video correspondiente, me gusta mucho el personaje de Rowan, pero ningún otro, todos los demás me parecen un tanto irritantes. Y pues me pasó lo mismo con el personaje de Merrick, del que si bien no sabía demasiado, pues sí sabía lo que se nos deja saber de ella a lo largo de las otras crónicas vampíricas. Entonces este libro la verdad es que lo leí sin demasiadas expectativas y fue una buena experiencia, pero pues no tan remarcable o resaltable, porque pues las cosas ocurrieron de una forma que yo no estaba esperando. Pero bueno, yo con este libro di un día que pasé a una de mis librerías favoritas, donde pues siempre pregunto si hay algo nuevo de Anne Rice y siempre me dicen que no, siempre están los mismos tomos o volúmenes, y ese día pues ahí estaba Merrick. Y pues sabrán quienes gustan de leer en tomos físicos lo difícil que es encontrar pues un ejemplar específico de determinado autor, determinada autora, sobre todo de alguien que escribía fantasía de terror como lo hacía ella. Entonces pues viéndolo decidí comprarlo y aprovechar la oportunidad tal cual. Aparte porque pues sí, o sea, siendo fan de las crónicas vampíricas, pues no te puedes saltar un volumen y pues no enterarte de la situación que vivieron tus personajes favoritos en ese texto. Entonces por lo mismo decidí darme una oportunidad. Y la verdad es que no me arrepiento, pero pues sí tengo que decir que Merrick no es mi personaje favorito, como tampoco lo es Mona Mayfair y otros personajes pertenecientes a las brujas de Mayfair. Y pues para empezar a hablar de este libro, decir que de nuevo es un texto contado por David Talbot, que si bien no había narrado una crónica como tal, pues sí fue partícipe en El ladrón de cuerpos y él escucha de la crónica de Armand y la crónica de Pandora. Entonces pues en este texto de Merrick es él quien nos habla, quien nos cuenta la forma en la que suceden las cosas. Y pues todo empieza con él yendo a visitar a Merrick Mayfair, que es miembro de la Talamasca, que es esta organización dedicada al estudio de lo sobrenatural, y con quien él ha tenido una relación bastante profunda desde hace años. Entonces él, ahora convertido en vampiro, en este cuerpo joven que heredó de la aventura con el ladrón de cuerpos, pues se presenta ante ella para pedirle un favor, y este favor tiene que ver con Luis, el amante de Lestat, como todos sabemos, mi hermoso, precioso, adorado Luis, que quiere confirmar si el espíritu de Claudia, esta niña horrible vampiro que la verdad no me agrada en lo más mínimo, está en paz. Él quiere verificar que el espíritu de esta niña esté tranquilo, porque como recordarán de La Reina de los Condenados, pues Jessie Reeves, que era también una miembro de la Talamasca que terminó convertida en vampiro, pues le mencionó que visitando su vieja casa en Nueva Orleans, pues ella tuvo un encuentro con el espíritu de Claudia, y Luis está bastante perturbado por esto. Entonces quiere que David, por medio de Merrick, lo ayude a verificar si las cosas son tal y como ella se las contó. Y bueno, Merrick pertenece a una rama de la familia Mayfair, estos brujos superpoderosos de Nueva Orleans, pero no a la rama blanca, por decirlo de algún modo, sino a la negra,
o afrodescendiente. Pues recordemos que los Mayfair empezaron como terratenientes, entonces pues algunos de ellos eran medio traviesillos y pues tenían aventurillas por ahí, y pues así fue como surgió la rama afroamericana pues de esta familia, aunque muchos de ellos pues entre comillas tenían la suerte de poder hacerse pasar por blancos. Entonces pues o se iban a otro lugar donde no supieran de sus verdaderos orígenes para vivir como gente blanca y pues aprovecharse de las múltiples oportunidades que esto les podía ofrecer, saliendo de un lugar como Luisiana, que pues ya sabemos era una entidad confederada. Y pues otros simplemente decidían quedarse y pues no volver a tener relación con este lado blanco de sus orígenes. Entonces pues ellos vivían muy aparte de lo que en la actualidad son Rowan, Michael Corner y Mona Mayfair. Y pues en realidad Merrick no comparte con ellos nada más que la magia y pues el apellido. Y pues ella es una chica bastante linda, bastante inteligente, muy poderosa, que puede hacerse pasar por blanca, aunque ella está bastante orgullosa de sus orígenes afroamericanos. Y que termina en brazos de la Talamasca después de que su abuela o su madrina tenga una visión acerca de su futuro. Entonces ella acude a buscar a David Talbot y a Aaron Leitner, que pues Aaron ya es un personaje del que hemos hablado en el video correspondiente de las brujas de Mayfair. Y pues bueno, Merrick acude a ellos para ponerse a su cuidado, para convertirse en su pupila y aprender todo lo que pueda de la Talamasca, que pues es esta organización que se encarga de estudiar el mundo paranormal, como ya dije, y pues también de educar a psíquicos, telequinéticos, brujos, pues para controlar sus dones, como pasó en el caso de David Talbot. Así que sí, la historia entre estos dos ya lleva muchísimo tiempo desarrollándose, prácticamente desde que Merrick era una adolescente, y ella siempre le tuvo bastante afecto a él, llegando incluso a un encandilamiento enamorado, que la verdad esto sí fue como de por Dios. Porque sí, o sea, ella no es mi personaje favorito y la verdad es que a lo largo del libro tuvo bastantes actitudes que chocaron mucho conmigo, que no me gustaron, si bien le tengo un poquito más de aprecio a ella de lo que se lo tengo a Mona Mayfair, que la verdad sí es la peor bruja para mí de las brujas de Mayfair. Pero bueno, David acude a ella para pedirle que haga una sesión espiritista donde les permita hablar de nuevo con el fantasma de Claudia, pero ella duda y en el intermedio pues David le cuenta a Louis su historia con ella, que tiene que ver con su pasaje por la Talamasca, por sus inicios en la Talamasca. Y pues también con la inquietud de Merrick de conocer pues qué fue lo que ocurrió con su madre y con su hermana mayor, conocidas como Sandra la Fría y Honey Rayo de Sol. O sea, estos nombres sureños súper cursis. Y pues para eso ella también tiene que seguir la investigación de un hombre llamado Matthew, que era conocido de su madre, no recuerdo si amante de su madre, pero pues que tenía la inquietud de investigar ciertas catacumbas, cuevas relacionadas con los olmecas o con los aztecas. La verdad es que ya no recuerdo qué cultura era, pero pues eran mexicanos. Entonces pues este hombre recuperó varias reliquias, por así decirlo, pues relacionadas con el México prehispánico. Y bueno, por meterse en este embrollo, este hombre pues se podría decir que fue maldecido, entonces murió y ya no pudo continuar con su investigación. Entonces Merrick pues quería continuar con ella pues en su memoria, por así decirlo. Y ya cuando ella ya es una mujer adulta, convence a David de acompañarla pues a las selvas para visitar de nuevo esta cueva, y ahí obtienen una máscara que le permite ver espíritus, o bueno, en realidad la máscara le mostraba distintas cosas a la persona que la utilizara. Entonces pues ella lo que conseguía era amplificar su poder para ver fantasmas y comunicarse con ellos.
Y pues al mismo tiempo se nos revela que ella sentía cierta atracción por David. Entonces mientras están en la selva pues obviamente pasa entre ellos lo que tiene que pasar, pues a pesar de que ella sea una mujer de 20 y tantos y él un hombre ya muy mayor, muy mayor. Y en serio no entiendo por qué en todos mis videos parece que me estoy quejando de esto, pero no, la verdad es que no. Siempre y cuando todo sea consensual entre los personajes, entre las personas, la verdad es que a mí me da igual la edad que tengan y lo que hagan entre ellos. Y pues recordemos que David, a pesar de ser un hombre anciano de 70 y tantos, pues resultaba bastante atractivo para los personajes a su alrededor, como Lestat en determinado momento. Y pues aquí se nos demuestra que Merrick tenía esta misma clase de predilección por él, por David y no por Aaron. Que para ella fungió más como una figura paterna, mientras que Merrick pues sentía esta obsesión bastante profunda pues por la figura de David. Y pues también decir que cuando David empezó a relacionarse mucho con Lestat, al grado que su vida se vio perjudicada por esto, pues Merrick se sintió prácticamente traicionada. Y con la noticia de la muerte de David después de su encuentro con el ladrón de cuerpos, pues ella quedó devastada hasta que pudo verificar el cuerpo de David y pues darse cuenta de que su espíritu seguía en este plano, que no había fallecido. Y pues creo que a partir desde ese momento ella empezó pues a planear, porque sabía que ocurriría un nuevo encuentro entre ellos y que una vez se diera pues ella iba a ser incapaz de volver a alejarse de él. Entonces este acercamiento que David tiene gracias a Luis pues hace que ella tome decisiones bastante disparatadas, como aplicarle una maldición pues para que él solo pueda pensar en ella y regrese a ella, a estar a su lado. Y bueno, pues la vida de Merrick pues transcurre tal cual David la cuenta, hasta que llega el momento de presentársela a Luis para que él pueda hacerle la petición de hablar con Claudia por él, o de contactarlo con el espíritu de Claudia. Y bueno, ellos ya habían tenido ciertos encuentros a lo largo de Nueva Orleans, pero pues nunca se habían acercado entre ellos. Merrick lo había amenazado para que no se atreviera a chuparle la sangre, y pues Luis había huido despavorido de ella. Y en este nuevo encuentro pues se nos deja saber que quedan enamorados, ¿no? A primera vista el uno del otro. Incluso ella le lee la palma a Luis y le dice que tuvo 3 grandes amores, que son Lestat, Claudia y pues ella, aunque no se dice con palabras tal cual. Y bueno, a raíz de este encuentro sí, Luis puede hablar con Claudia, y esta niña horrible aparece pues a decirle que lo desprecia, que lo detesta, y que pues Luis debería de pagar por lo que le hizo tanto él como Lestat. Pero pues ella ya de Lestat se vengó en la entrevista con el vampiro, entonces pues lo único que le queda ahora es hacerle tanto daño a Luis como pueda. Y este encuentro con ella tiene consecuencias bastante graves para él, pues porque toma la decisión de exponerse al sol después de despertar con una obsesión bastante fuerte por Merrick, que él confunde con amor. Pero como al principio del libro ella utilizó un hechizo para tratar de atraer a David hacia ella, pues se nos revela que otra vez utilizó un hechizo pues para encandilar a Luis y hacerlo pensar que estaba enamorado de ella, y pues orillarlo a darle su sangre para convertirla en vampiro y poder estar al lado de David, porque David la quería tanto que nunca la habría condenado a eso. Entonces ella utilizó a Luis, lo que la verdad me parece una cosa bastante cruel, considerando que Luis ya tenía ciertos traumas respecto a esto, pues como sabemos con Claudia y con Madeleine, que fue la mujer a la que él convirtió en vampiro pues para que en determinado momento cuidara de Claudia, y pues fue la madre que murió abrazando a la niña debajo del Teatro de París.
y ahora viene esta mujer loca a aprovecharse de él y a orillarlo a convertirla en vampiro, pues nada más por capricho. Y bien, Merrick podía sentir cierta fascinación por él, pero la verdad es que no creo que fuera amor como tal, porque vamos, si así hubiera sido, pues no lo hubiera utilizado de esa forma tan horrible. Y pues la consecuencia de esto es que Luis ya no quiere seguir viviendo, no tanto por Merrick sino también por su encuentro con Claudia, entonces toma la decisión de exponerse al sol. Y pues dura todo un día quemándose bajo los rayos del sol, y si bien su cuerpo no es destruido, pues sí sufre daños bastante graves. David, que también le tiene muchísimo aprecio, pues acude a él por la súplica de Merrick, que ahora está arrepentido de todo lo que hizo, y la verdad, o sea, amiga, por favor. Pero pues no cree que vaya a poder salvarlo, y aparte está el detalle de que pues una vez ocurrida una muerte como esta, a pesar de que se consiguiera salvar a la persona o al vampiro, pues quedaba una mancha en él para siempre o en su personalidad, entonces pues no era entonces pues era posible que Luis cambiara. Y aquí simplemente recordar que Lestat pues sigue postrado después de su evento con Memnoch o Memnoch, la verdad es que no sé cómo se pronuncia correctamente el nombre de este personaje del quinto libro de las crónicas vampíricas, que pues lo transportó a ver a Jesucristo en su Vía Crucis. Entonces pues una consecuencia fue que Lestat pues seguía en este estado catatónico tirado en su capilla, y de vez en cuando despertaba, pero pues no era demasiado seguido. Entonces justo cuando Luis trata de atentar contra sí mismo, pues Lestat aparece justo a tiempo pues para ayudar a David y a Merrick a revivirlo bañándolo con su sangre, hasta que Luis vuelve a nacer prácticamente, y pues se recupera de su contacto cercano con el sol y con la muerte. Y pues aquí decir que sí, en el libro pues obviamente la presencia de la muerte es bastante palpable, tan solo por el hecho de que Merrick puede comunicarse con fantasmas, de la presencia de Claudia, y pues este momento tan particular donde Luis estuvo a punto de morir, y pues les revela a sus amigos que en esta circunstancia pues él no experimentó nada, no vio nada, no descubrió ninguna verdad, sino que simplemente se topó con la nada, lo que bien podía significar pues que no era su hora, o que simplemente no hay otra vida o un más allá pues para cosas como ellos, aunque esto contradice un poco la visión que se nos mostró en la Reina de los Condenados, y pues también en este mismo libro donde se habla de que el espíritu de un vampiro pues puede ascender o ir a otros planos tras morir, como pasó con Baby Jinx, esa niña de la que les hablé en el video de la Reina de los Condenados, que la verdad no me gustó para nada el personaje, y pues Claudia, que está en algún lugar, a lo mejor en el infierno, no sé, pues penando o algo así, porque pues la niña sigue bastante enojada tanto con Luis como con Lestat. Y pues bueno, al menos esta experiencia sirvió para convencer a Luis de que no debe volver a intentar atentar contra sí mismo, al menos no en el futuro próximo. Y pues sí, la sangre de Lestat lo cambió, lo convirtió en un vampiro más poderoso, aunque a lo largo de los libros se nos sigue mostrando como este personaje dulce y muy humano comparado con el resto de vampiros. Entonces pues fue algo bueno que él pudiera conservar su esencia a pesar de haber estado a punto de perderla por culpa de Merry. Pues que se queda viviendo con ellos, con Lestat, con Luis y con David, como la cuarta vampira. Ahí la verdad es que no me fascinó este final. Yo creí que como consecuencia de lo que había provocado pues iba a decidir quemarse igual que Luis, pero esto viene de otro libro donde pues se nos confiesa que no soportó su vida como vampiro, y pues al final decidió lanzarse a una hoguera, o la verdad es que no recuerdo bastante bien esta información, entonces puede que se mencione en Cántico de Sangre o en Blackwood Farm, pero pues sí, yo toda mi vida tuve la impresión de que ella moría en las llamas, y la verdad es que esperaba verlo en este libro, pero pues no fue así.
Y pues en determinado momento la Talamasca les advierte tanto a ella como a Lestat y a los suyos pues que saben que fue transformada igual que David e igual que Jessie. Entonces pues no lo van a permitir, no están dispuestos a permitir que más de los suyos se sigan viendo tan involucrados pues con este lado sobrenatural, porque recordemos que su lema era observamos y siempre estamos ahí, pero pues nunca participaban en las situaciones. Entonces para ellos era bastante riesgoso que tantos de sus integrantes se estuvieran convirtiendo en otras cosas o que incluso se estuvieran casando con brujas, como en el caso de Aaron Leitner. Entonces pues ellos toman la decisión de partir, creo, de buscar fortuna en otros lares, y pues el libro acaba con Lestat hablando con David acerca de una carta que va a dejar para los miembros de la Talamasca para que entiendan que pues que no tienen malas intenciones y que en ningún momento van a atentar en contra de ellos. Y pues también para advertirles que no se metan con Lestat, que está vivito y coleando más que nunca después de su encuentro pues con este demonio del que también se nos habla en los reinos de la Atlántida, y pues se nos revela su posible origen. Entonces pues podría decirse que no es un demonio como tal, sino más bien un espíritu como en determinado momento llegó a ser Amell, pero pues no me voy a enredar con eso ahorita. ¿Y qué más les puedo decir acerca de este libro? Pues que me encantó la mención de México en el texto, si bien no fue la forma ideal de plantearlo, pues precisamente porque en esta cultura se respetaba mucho las reliquias de los antepasados, y pues lo que hacen Matthew y Merrick es asaltar su lugar de reposo, a pesar de que los espíritus les piden que dejen en paz los objetos como la máscara, pues que Merrick termina robándose, y la verdad eso no me gustó. Y también tengo que admitir que estoy descubriendo con este libro en particular que a lo mejor no me fascinan los personajes femeninos de Anne Rice, o al menos los personajes cortados con la misma tijera que Mona May Fair. Y Merrick pues también es esta mujer bastante independiente, bastante poderosa, que toma decisiones muy atrabancadas, y la verdad es que eso no me encanta de personajes así. Y la única cosa en la que yo puedo decir que puedo empatizar con ella es que es una borracha y nada más, pues es lo único que tenemos en común. Pero más allá de eso, la verdad es que no es mi personaje favorito, aunque la verdad sí la prefiero por encima de Mona. Y la verdad es que me parece un personaje súper invasivo, o sea, súper invasivo, tanto por el hechizo que le lanza a David al inicio del libro, que fue bastante aterrador hasta cierto punto, y después la forma en la que se acerca a Luis, que la verdad siento que no merecía tanta brusquedad de su parte, porque ella decidió tomar de él algo que él no estaba dispuesto a dar, creo, de una forma tan brutal, que pues es su amor o su consideración o su aprecio pues por la gente, y ella prácticamente lo tomó a la fuerza, aunque la verdad es que creo que estoy entendiendo esta parte del libro mal, porque pues a fin de cuentas sabemos que Anne no creaba a sus personajes pues para ser odiados, sino para ser apreciados tanto por ella como por los lectores y como por los personajes que se movían alrededor de ellos. Entonces la verdad es que Merrick simplemente me cae mal pues porque no congeniamos, pero pues para Anne fue un personaje bastante bueno y estoy segura de que le tenía muchísimo aprecio, como a tantos otros personajes suyos del mismo talante. Y la verdad es que lo que me encantó pues sí fue la escena de Luis bajo el sol, y cuando por fin lo encuentran y Lestat llega a rescatarlo, porque o sea Lestat salió de su estupor porque lo sintió en peligro. A pesar de que ellos pues no podían comunicarse telepáticamente como creador y neófito, pero pues Lestat salió de este estado catatónico pues para rescatar al hombre que quería, a su amante, a su esposo y a la más representativa de todas sus creaciones, que la verdad esto es una cosa que se repite y se repite a lo largo de las crónicas vampíricas, pues donde se nos deja ver el profundo amor que Lestat sentía por él. Y la verdad es que en determinado momento yo sí quise que le reclamara a alguien a Merrick por ser tan HDP, pero pues no, nunca pasó.
Al contrario, la reciben con los brazos abiertos y pues como les digo, durante mucho tiempo ella logra compartir las vidas de los tres y pues cumplir su capricho de estar junto a David, hasta que es ella misma la que decide pues terminar con todo esto, si es que no me estoy equivocando, porque esos libros los leí hace mucho tiempo. Y de nuevo también me gustó mucho esta insinuación de la intimidad que había entre Lestat y Luis, donde pues Luis no había vuelto a tomar de la sangre de Lestat luego de ser creado por él, pero en esta ocasión pues para vivir tiene que beber y pues lo hacen en privado. Lejos de David y de Merrick, que la verdad esto dice mucho de ellos, pues porque Lestat siempre ha tenido como esta venita exhibicionista, pero cuando es algo verdaderamente importante pues él sabe, ¿no? Que necesita su espacio, y la verdad es que esto vino a ser otra confirmación de lo profunda que es su relación, si bien se notó muchísimo más en El ladrón de cuerpos, la verdad. Y otra cosa también creo es el detalle de Claudia, porque en este libro se nos revelan muchas cosas de ella, como por ejemplo el nombre de su madre, que creo que también es un detalle muy importante, porque recordemos que en la entrevista con el vampiro Luis adoptó este papel no de padre sino de madre, de figura materna para ella después de haberla atacado y pues verla convertida en vampiro pues por capricho de Lestat y por su propia tontería, ¿no? de atentar en contra de esta niña. Y pues en él mismo hay muchos detalles acerca de eso que todavía no puede aceptar, con los que sigue teniendo bastantes problemas. Pero creo que si esta experiencia sirvió de algo, pues fue básicamente para ayudarle a sanar sus traumas. Y de hecho ahora mismo no sé por qué demonios me estoy acordando de esto, pero en otro de los videos yo mencionaba que no sabía hasta qué punto llegaba el contacto físico entre ellos como pareja, pues porque son vampiros. Entonces se supone que un vampiro pues ya no tiene esas pulsiones que estaban tan vivas, por decir, en personajes como Ramsés el Maldito, ¿no? Que es lo contrario a un vampiro en otra saga de Anne Rice. Pero ahora que lo recuerdo, pues Lestat sí se amajujea a Rowan Mayfair, entonces muy posiblemente también tuviera esta clase de intimidad con Luis. Si bien en El Príncipe Lestat se contradice un poquito de esta información, pues cuando Lestat concibe a Víctor. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto por qué diablos es importante? Pues porque soy fan del Vele, pues por eso es importante. Y así, ¿no? Pero pues una va atando cabos, ¿no? Mientras graba estos podcasts acerca de libros. Y pues sí, o sea, pues este libro sirve para confirmar la profundidad de su relación una vez más. Y pues también que los dos están bastante unidos a David, a quien la verdad yo no consideraba otro protagonista de las crónicas vampíricas, pero la verdad es que releyendo los primeros libros, sí, o sea, David es muy protagonista, tanto como Lestat, como Luis, como Marius. Y la verdad es que es un personaje que he aprendido a apreciar a lo largo de los libros, sobre todo estos primeros. Me gustó mucho leerlo en El ladrón de cuerpos, y en Merrick también me gustó bastante, y la verdad es que también se extrañó mucho la presencia de Aaron, pues Aaron era como alguna clase de hermano para él, y pues a ver, el desenlace que tuvo en Taltos fue bastante depresivo. Y aquí también como que se le rinde una clase de homenaje, y la verdad es que fue un detalle muy lindo, porque muchas veces nosotros como lectores no apreciamos el peso de un crossover, pues porque no lo sentimos tan relevante, pero la verdad es que es una cosa mágica de la que se valen los autores pues para unir sus diferentes sagas, y él lo hizo de una forma bastante elegante, de una forma que casi ni se siente o ni se nota forzada como ha pasado en otras sagas. Tenía una en la punta de la lengua, pero la verdad es que lo acabo de olvidar. Son las 2:38 de la mañana y estoy aquí pensando en las crónicas vampíricas. Pero este es un video que tenía muchas ganas de grabar, porque los otros que he dejado pendientes después de leerlos, la verdad es que se me olvida todo lo que tengo que decir, entonces pues mejor al mal paso darle prisa, aunque la verdad es que no es tan mal paso, es solo que en serio no me agrada Merrick.
De algún modo solo Rowan se ha salvado de mi animadversión en contra de los personajes femeninos de las brujas de Mayfair. Pero bueno, como toda obra de Anne Rice, la verdad es que a pesar de todo es un libro bastante bueno, me gustó leerlo, aprendes mucho con él. Tanto de los personajes como del entorno en el que ella decidió moverlos. Entonces sí, es una lectura que recomiendo bastante. Yo duré años evitándola, la verdad es que no quería leerlo, pero no, o sea, no tenía nada de malo. Y pues también aprovechar para agradecerles a todas las personas que han estado escuchando los podcasts de los libros de las crónicas vampíricas, que han estado comentando, que han estado ahí conmigo desde que empecé con este proyecto. Muchísimas gracias por ver los videos, por calificarlos y por suscribirse al canal, que la verdad al inicio empecé a grabar esto más por mí que por terceros, pero a estas alturas es más por ustedes que por mí, porque disfruto mucho sus opiniones y tenerlos acompañándome a través de la revisión de estos libros con los que he crecido y que me han acompañado desde hace mucho tiempo y en muchas circunstancias. Entonces espero que disfruten escucharlos tanto como yo grabarlos, y si este video les ha gustado, por favor suscríbanse, compartan y nos vemos en el siguiente comentando un libro. Hasta luego.